En el intrigante cruce entre lo real y lo sobrenatural, las llamadas telefónicas han sido testigos de eventos que desafían la razón y perturban los cimientos de la realidad. Acompáñanos en un viaje a través de las 3 llamadas más inquietantes, donde voces desconocidas se entrelazan con lo inexplicable. Desde susurros enigmáticos hasta profecías siniestras, estas conversaciones han dejado una huella imborrable en aquellos que han tenido el desafortunado encuentro con lo desconocido. Para explorar más historias fascinantes que desafían los límites de lo paranormal, te invitamos a suscribirte al Portal Oscuro. Descubre relatos inquietantes y misteriosos que te sumergirán en un universo donde lo paranormal y lo perturbador convergen. Suscríbete ahora para recibir actualizaciones periódicas y adéntrate en el oscuro y misterioso mundo de las telecomunicaciones en el Portal Oscuro. Había una noche tormentosa, donde el ulular del viento creaba una sinfonía de susurros inquietantes. Mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas, mi teléfono resonó en la penumbra de la habitación, interrumpiendo la paz que la tormenta había intentado arrebatar. Vacilante, respondí la llamada, sin sospechar que estaba a punto de sumergirme en un mundo más allá de la razón. La voz al otro lado de la línea era un susurro suave pero penetrante, como si las palabras fueran tejidas con hilos de oscuridad. Sé que estás buscando respuestas, murmuró la misteriosa voz. Mis cejas se fruncieron en confusión, preguntándome quién podría conocer mis inquietudes más profundas. La voz continuó, revelando conocimientos que solo podría haber obtenido de los rincones más sombríos de la existencia. La magia negra es mi arte, declaró el enigmático interlocutor. Mis pupilas se dilataron en la oscuridad de la habitación, mi mente debatiéndose entre el escepticismo y la fascinación. La voz describió rituales prohibidos, conjuros que desafiaban las leyes naturales y pactos con entidades desconocidas. Cada palabra resonaba como un hechizo, tejiendo una atmósfera de maleficio a mi alrededor. No temas, soy solo un mensajero de la oscuridad, susurró la voz, como si hubiera leído mis temores en la quietud de mis pensamientos. Mis manos temblaban al sostener el teléfono, pero mi curiosidad era un imán que me atraía hacia lo desconocido. La llamada se convirtió en un viaje por las sombras, donde las descripciones de rituales prohibidos y el poder oculto me envolvían como un hechizo envuelto en niebla. El tiempo parecía desvanecerse mientras escuchaba las palabras de quien parecía conocer secretos que la mente humana no debería descubrir. La voz, con su tono gélido, profetizó mi destino con una certeza que erizó la piel de mi espalda. Antes de que pudiera articular una pregunta, la llamada se desvaneció, dejando un silencio ominoso en su lugar. La tormenta continuaba su danza lánguida fuera de la ventana, pero en mi habitación persistía una sensación de intranquilidad, como si hubiera desvelado algo que nunca debería haber conocido. La llamada se convirtió en un eco persistente en mi mente, dejándome preguntándome si había cruzado un umbral peligroso al explorar los misterios de la magia negra. La voz susurrante había dejado una marca en mi conciencia, recordándome que, a veces, abrir la puerta a lo desconocido puede llevarnos a lugares donde la luz de la razón titila y se desvanece en la oscuridad eterna. Semana tras semana, las noches se volvieron un juego inquietante cuando mi teléfono sonaba puntualmente a las 3 de la madrugada. La pantalla iluminada mostraba un número desconocido, pero la voz del otro lado era inconfundible. Un escalofrío recorría mi espalda mientras escuchaba las palabras arrastradas de un ser que se hacía llamar Belial, un demonio con la capacidad de vislumbrar el futuro. La primera llamada fue una mezcla de incredulidad y temor. Ana, querida, susurró la voz grave, hoy te espera un encuentro inesperado que cambiará el rumbo de tu vida. Las palabras resonaban en mi mente, pero la idea de un demonio prediciendo mi futuro era demasiado absurda para tomarla en serio. Sin embargo, día tras día, las predicciones de Belial se volvían cada vez más precisas. Describía eventos específicos, desde encuentros casuales hasta detalles íntimos de mis pensamientos más ocultos. La línea entre lo sobrenatural y lo racional se desdibujaba, y me encontraba anticipando las llamadas nocturnas con una mezcla de curiosidad y aprensión. En una ocasión, predijo un encuentro con un antiguo amigo que no veía desde la infancia. Al día siguiente, lo encontré por casualidad en una cafetería, como si las palabras del demonio hubieran guiado mi camino. Otra vez, advirtió sobre una oportunidad laboral que cambiaría mi carrera. A la semana siguiente, recibí una oferta inesperada.
Cada llamada nocturna era como una ventana a un universo alterno, donde lo predestinado se entrelazaba con mi realidad cotidiana. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre y la naturaleza infernal de mi consejero sobrenatural me mantenían en un estado perpetuo de inquietud. A medida que la semana avanzaba, las llamadas de Belial se volvían más ominosas. Predecía situaciones que desafiaban la lógica y la seguridad de mi vida. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba, y me enfrentaba a decisiones que podían llevarme por senderos peligrosos. En la última llamada, Belial profetizó un evento que cambiaría mi existencia para siempre. Sus palabras resonaron con una solemnidad siniestra, y el silencio que siguió dejó una sensación de inquietud en la habitación. Esa jornada transcurrió en una espera ansiosa, cada suceso tomando una nueva relevancia bajo la sombra de la predicción demoníaca. A las 3 de la madrugada de la séptima noche, el teléfono permaneció en silencio. La ausencia de la voz de Belial dejó un vacío incierto en mi vida. ¿Había llegado al final del juego, o el demonio aún mantenía sus ojos sobre mi destino? La semana de las llamadas infernales dejó una huella imborrable, recordándome que, a veces, la línea entre lo real y lo sobrenatural puede volverse tan delgada como el susurro de un demonio en la oscuridad. Era una noche tranquila, y yo, Juan, me encontraba relajándome en casa después de un día agotador. Mi teléfono sonó, interrumpiendo la calma con un tono discordante. Al mirar la pantalla, noté que el número era desconocido, pero la curiosidad me llevó a contestar. Juan, ¿puedes sentirme observándote? Una voz sombría y susurrante resonó en mi oído, enviando escalofríos por mi espina dorsal. Mi corazón latía con fuerza, mientras trataba de discernir quién podría ser el dueño de esa voz perturbadora. La persona al otro lado de la línea continuó con palabras que helaron mi sangre. Describía detalles íntimos de mi vida cotidiana, desde la ropa que llevaba puesta hasta los lugares que había visitado ese día. Cada frase era como una intrusión en mi privacidad, y me sentía indefenso frente a este desconocido que conocía más de mí de lo que debería. Mientras hablamos, las sombras te rodean, continuó la voz. Me encontré mirando nerviosamente a mi alrededor, como si pudiera percibir la presencia de algo más allá de la realidad tangible. La atmósfera en la habitación se volvía más densa con cada palabra susurrada. La persona, o lo que sea que estaba al otro lado de la llamada, continuó detallando eventos futuros de mi vida con una precisión desconcertante. Cada predicción se volvía más inquietante, como si alguien hubiera desenterrado secretos que yo mismo desconocía. Me encontré preguntándome si estaba lidiando con un vidente oscuro o simplemente con alguien que disfrutaba sembrando el miedo. La llamada parecía no tener fin, y la mente de Juan se sumía en una espiral de paranoia. Pregunté quién era, pero la respuesta fue una risa desquiciada que reverberaba en mis oídos. Decidí terminar la llamada, pero la sensación de intrusión persistía incluso después de colgar. En los días posteriores, cada sonido repentino y sombra en la esquina de mi visión me hacían preguntarme si alguien o algo seguía acechando en las sombras. La llamada perturbadora se convirtió en una experiencia que dejó cicatrices en mi tranquilidad, recordándome que, a veces, las voces desconocidas pueden susurrar en los rincones más oscuros de nuestra realidad, dejando tras de sí una perturbación que persiste mucho después de que la llamada ha terminado. En este fascinante recorrido a través de las llamadas telefónicas más perturbadoras, hemos explorado los límites de lo desconocido y lo inquietante. Voces susurrantes, predicciones siniestras y misterios inexplicables han tejido una trama de intrigas en el mundo de las telecomunicaciones. Pero la aventura no termina aquí. Para sumergirte aún más en el oscuro y enigmático reino de lo paranormal, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en el Portal Oscuro. Suscríbete ahora para recibir actualizaciones periódicas, donde descubrirás nuevas historias, relatos inquietantes y exploraciones fascinantes que desafían la realidad misma. No te pierdas la oportunidad de adentrarte en lo desconocido. Suscríbete hoy a El Portal Oscuro y abre la puerta a un universo de misterios sin límites. Buenas noches.